Un cordial saludo para todos. Importante, el uso de este video es solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Para cualquier otro uso es necesaria la autorización de la institución y del docente. Bueno, chicos y chicas, la última clase terminamos que fue el 26 de abril, terminamos lo que era, habíamos empezado sucesiones, habíamos empezado lo que era una sucesión, habíamos dicho que era una sucesión, dimos varios ejemplos, que era un arreglo de números que cumplían cierto patrón, habíamos mencionado cómo encontrar el término enésimo de una sucesión, cómo encontrar los términos de una sucesión. Ahora vamos a continuar entonces con lo que son la convergencia y la divergencia de una sucesión. Entonces, continuando entonces con eso, tenemos entonces convergencia de una sucesión. Entonces recordemos que una sucesión se representa puede ser una letra con un subíndice n. Entonces, vamos a decir que sea a sub n una sucesión. Entonces, vamos a decir que a sub n o la sucesión converge si, o más bien digamos, vamos a decir, si el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión o del término enésimo de esa sucesión, que sería realmente ese a sub n sería el término enésimo de la sucesión. Si el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión o de ese término enésimo es igual a L, donde L es una constante o L es un número real o un número finito, ¿sí? Un número finito o un número real, valga la redundancia, concluimos entonces, ¿qué podemos concluir? Que la sucesión converge. ¿Y converge a qué valor? Converge a ese valor del límite, o sea, converge a L. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir que converja a L? Quiere decir que a medida que la n se vuelva cada vez más grande, ese valor de la sucesión, ese término enésimo, va a tender cada vez a acercarse a L, o sea, tiende cada vez más a L. Eso es lo que significa. Ahora, si el límite, cuando n tiende a infinito, de esa sucesión o de ese término enésimo, no existe, es igual, digamos, a más o menos infinito, o no existe, digámoslo más bien, no existe. ¿Qué significa? Que la sucesión diverge. Listo. Muy bien. Eso es lo que es, digamos, ese es el concepto de cuando una sucesión converge o cuando diverge. Vamos entonces a ver unos conceptos y unas propiedades que van a ser muy útiles en la solución de ejercicios. Vamos a ver en primer lugar las propiedades de las sucesiones.
Entonces vamos a decir, para enunciar estas propiedades, vamos a decir que sean A sub n y B sub n sucesiones. Y el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a L1 y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es igual a L sub 2. ¿Qué es lo que estamos ahí diciendo realmente? Si esos límites son unos números reales, vamos a decir aquí que estas sucesiones son convergentes. Sean A sub n y B sub n sucesiones convergentes y el límite de A sub n cuando n tiende a infinito es igual a L sub 1 y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es igual a L sub 2. ¿Qué significa? Estamos diciendo ahí que A sub n y B sub n, ambas sucesiones son convergentes y convergen a L sub 1 y L sub 2 respectivamente. Siendo así, entonces podemos enunciar unas propiedades. Vamos a empezar a enunciar las propiedades. La primera propiedad que tenemos entonces es el límite cuando n tiende a infinito de una constante es igual a la misma constante, donde, vamos a decir, donde C pertenece a los reales. O sea, C es un número finito o una constante. Segundo, vamos a decir que el límite cuando n tiende a infinito de una constante k por A sub n es igual a k multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Recordemos por propiedades de los límites que cuando nosotros teníamos un límite de una constante por una función, eso era igual a la constante por el límite de la función, es decir, que la constante sale del límite como un producto. Aquí decimos entonces que como límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a L sub 1, primero vamos a decir aquí que k es una constante, o sea, k pertenece a los reales. Perdón, vamos a decir aquí que esto es igual entonces a k por el límite cuando n tiende a infinito de A sub n sería este que hay aquí, que es L sub 1, o sea que esto me da k por L sub 1. Donde k es una constante, o sea, es un número real, un número, es una constante o un número real. Muy bien, vamos a ver una tercera propiedad. Tercero, límite cuando n tiende a infinito de una suma o resta de sucesiones, o sea, A sub n más o menos B sub n. Aquí en la primera teníamos entonces el límite de una constante. En la segunda tenemos el límite de una constante por una sucesión. Y en la tercera tenemos el límite de una suma o resta de sucesiones. ¿Esto a qué es igual entonces? Recordemos por propiedades de los límites que cuando tenemos el límite de una suma o resta de funciones, pues simplemente repartimos el límite. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de A sub n más o menos respectivamente según el caso, límite cuando n tiende a infinito de B sub n. Como sabemos que el límite cuando A sub n de n de A sub n cuando n tiende a infinito es L sub 1, esto es igual a L sub 1 más o menos reemplazando los límites por su valor y el límite
cuando n tiende a infinito de b sub n es igual a L sub 2. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que el límite cuando n tiende a infinito nos habla del límite de un producto de sucesiones. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n, o sea el producto de dos sucesiones, es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n por el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. De aquí reemplazando es igual a L1 por L2. O sea, el límite del producto de dos sucesiones es igual al límite, al producto de los límites de cada uno de sus factores. Y la propiedad número 5 nos habla del límite de un cociente de sucesiones. El límite cuando n tiende a infinito del cociente entre a sub n y b sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. De aquí el límite, el numerador es L sub 1 y el denominador es L sub 2. Aquí, como tenemos un cociente, tenemos que garantizar que el denominador no vaya a ser 0. Es decir, que L sub 2 no vaya a ser 0. Muy bien. Esas serían entonces las propiedades. Tenemos un tipo de sucesión especial. Vamos a ver algunos tipos de sucesiones, que es la sucesión de la forma R a la n. Entonces, mire que aquí tenemos es una sucesión exponencial. Entonces, decimos, si R pertenece a los números reales, si R pertenece a los reales y adicionalmente R es diferente de 0, o sea, R es un número real diferente de 0, podemos decir o podemos afirmar que si entonces podemos afirmar que si valor absoluto de R es menor que 1, significa que la sucesión converge a 0. Y si valor absoluto de R es mayor que 1, podemos afirmar que la sucesión diverge. Recuerden que si nosotros decimos que la sucesión diverge es porque el límite no existe, ya sea porque dé infinito o menos infinito o porque no exista como tal. Muy bien. Otro tipo de sucesiones que tenemos es las sucesiones de la forma sucesiones de la forma 1 sobre n a la r. Entonces, observen, ¿qué tenemos aquí? Nosotros aquí podemos decir que si R pertenece a un racional positivo, es decir, que si ese exponente de n es un número racional positivo, significa o podemos concluir que esa sucesión converge a 0. Muy bien. Un teorema muy importante que hay en las sucesiones es el teorema de compresión.
¿Qué me dice el teorema de compresión? El teorema de compresión me dice lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos tres sucesiones, A sub n, B sub n y C sub n, sucesiones tales que cumplan la siguiente propiedad, que A sub n menor o igual que C sub n menor o igual que B sub n para todo valor de n. O sea, para todo n, esto es para todo n mayor que n, o sea, un valor de enésimo o un valor de n mayor que un número como tal. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, que si A sub n y B sub n convergen a un límite, común L, ¿qué significa? Podemos afirmar que la sucesión de la mitad C sub n también converge a ese mismo límite. Es decir, escrito matemáticamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si A sub n converge a L, digámoslo así, si A sub n converge a L, o más bien, si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a L y el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es igual a L, podemos concluir. ¿Por qué podemos concluir eso? Porque observen que la sucesión C sub n está en el intermedio de las dos. Entonces por eso se llama teorema de compresión o teorema del sándwich. Como esta converge a L y esta converge a L, por el hecho de que esta esté en la mitad, esta necesariamente tiene que converger a L. Entonces aquí decimos que el límite cuando n tiende a infinito de C sub n es igual a L. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si A sub n y B sub n, o sea los extremos, convergen a un valor determinado L, la del intermedio también converge a ese mismo valor por el teorema de compresión. Ese es entonces el teorema de compresión, que es muy conocido y se aplica mucho en muchos casos. Bueno, algo que también se aplica mucho es, en las sucesiones muchas veces vemos términos que tienen involucrados factoriales. Recordemos qué es el factorial. El factorial es simplemente la multiplicación de números naturales desde el 1 hasta un número determinado. Es decir, por ejemplo, si yo hablo, el factorial se representa como n o un número con un signo de admiración hacia abajo, es como un signo de admiración hacia abajo. Eso significa n factorial, se lee como n factorial. Entonces, ¿qué significa el factorial? Por ejemplo, si yo tengo 3 factorial, eso es lo mismo que multiplicar los números naturales desde el 1 hasta el 3. O sea, 1 por 2 por 3. 4 factoriales igual a 1 por 2 por 3 por 4. Y así sucesivamente. Puedo decir, por ejemplo, que el 4 factorial también es igual a ¿qué?
El 4 factorial yo podría decir que es estos tres penúltimos números, o sea, sería 1 por 2 por 3, que sería 3 factorial multiplicado por 4 factorial. De aquí entonces nosotros podemos concluir lo siguiente, que n factorial, un número factorial, es igual al número anterior factorial multiplicado por n. Eso es una fórmula que debemos tener en cuenta. Y de la misma forma podemos decir también que n más 1 factorial sería un caso particular de esa fórmula, sería el número anterior de n más 1 sería n factorial por ese número que sería n más 1. Muy bien. Listo. Algo que nos sirve mucho también, por ejemplo, en las sucesiones es cuando tenemos una sucesión del tipo coseno de npi. Observen qué pasa aquí. Cuando yo tengo una sucesión de estas, vamos a calcular los términos enésimos de esta sucesión. Recordemos entonces que vamos a empezar, esto ya lo vimos la clase pasada, vamos a sacar unos términos, los primeros 4 o 5 términos de esta sucesión. Observen, ¿cómo empiezo? Para n igual a 1, me da que n1 por pi me da pi, o sea, coseno de pi. ¿Cuánto es coseno de pi? Por el círculo trigonométrico. Recordemos que cuando estoy en pi es 180 grados, o sea que el coseno ahí es menos 1. Coseno de, cuando n vale 2, coseno de 2pi da 1. Coseno de 3pi, estoy otra vez en el mismo cuadrante de pi, o sea que vuelve y me da menos 1. Sigue 1, menos 1, 1 y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que esta sucesión siempre va a oscilar entre menos 1 y 1, menos 1, 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 1 y así sucesivamente. Es decir, va a ser alternada entre menos 1 y 1. Está alternando los signos. Siempre va a ser 1, pero se va a alternar con los signos, una positiva y una negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es lo mismo que expresar esto de esta manera, como menos 1 a la n. Porque mire que si yo resuelvo esta, si yo expando esta sucesión, me da, para n igual a 1 me da menos 1, para n igual a 2 me da menos 1, elevado a la 2 me da 1, porque negativo elevado a exponente par me da 1. Para n igual a 3, menos 1 a la 3 me da menos 1, porque es negativo elevado a la impar. Y así sucesivamente se van alternando. Entonces observen que estas dos sucesiones son exactamente las mismas. Así que yo, por facilidad, muchas veces cuando yo tenga coseno de npi, esta sucesión es por facilidad, digamos, más fácil expresarla como, esta sucesión coseno de npi es lo mismo que tener, es matemáticamente equivalente a esta sucesión. Es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque me genera los mismos términos. Es menos 1 elevado a la n. Eso también nos va a servir bastante. Bueno, continuemos entonces. Hay una sucesión que es esta también nos va a servir bastante. Hay un teorema que nos habla de la sucesión de valores absolutos. Sucesión de valores absolutos. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice,
si el valor absoluto de una sucesión cualquiera converge a cero, puedo afirmar que la sucesión sola, o sea, ya la original, es decir, la misma pero sin el valor absoluto, también converge a cero. Eso es lo que me dice ese teorema. Muy bien. Miremos algo que me es muy útil también. Algo que es muy útil. Voy a trazar una recta aquí para no confundirnos. Algo que es muy útil es lo siguiente. El orden, digamos, hay unas sucesiones especiales que tienen como cierto orden o cierta jerarquía. ¿Esas sucesiones son cuáles? Son la sucesión logarítmica, la sucesión potencial, la sucesión exponencial, la sucesión factorial y la sucesión potencia exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Esas sucesiones tienen cierta jerarquía, es decir, hay una que es la menor de todas y hay una que es la mayor. Entonces nosotros podemos decir que cuando n tiende a infinito, nosotros podemos decir que el orden de esas sucesiones es el siguiente. Logaritmo natural de n, es decir, esto es una sucesión logarítmica, es este símbolo. ¿Qué significa? Este símbolo solo es el símbolo menor. Y cuando yo le pongo un doble símbolo menor, estoy diciendo que es mucho menor que n a la p. Aquí en este caso n es la variable y p es una constante. Mucho menor que n a la p y mucho menor que b a la n y mucho menor que n factorial y mucho menor que n a la n. Esta entonces se llama la sucesión logarítmica. Esta es una sucesión potencial o potencia. Esta es una sucesión exponencial porque la variable está en el exponente o la n, que es en este caso. Esta es una sucesión factorial y esta es una sucesión potencia exponencial porque la variable está tanto en la base como en el exponente. De aquí es importante decir o garantizar que para que esto se cumpla hay que garantizar algo aquí con estas dos, con la de la potencia y la exponencial. Hay que garantizar aquí con la potencial que p o ese exponente tiene que ser mayor que 0 o positivo. Y aquí en la exponencial tengo que garantizar que la base sea mayor que 1. Esa entonces sería el orden o la jerarquía de esas sucesiones. ¿Eso para qué me sirve? Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, determinar o analizar la convergencia de la siguiente sucesión. Entonces la sucesión es a sub n es igual a n factorial sobre n a la n. Entonces observemos qué es lo que pasa aquí.
Cuando a mí me piden analizar o determinar la convergencia de una sucesión, es analizar si esa sucesión converge o diverge. Es decir, que yo tengo que, recuerden que para yo saber si una sucesión converge o diverge, yo tendría que analizar el límite o evaluar el límite. Pero observen que en este caso, si yo evalúo el límite de esta sucesión, yo no tengo matemáticamente herramientas para resolver un límite que tenga una función factorial en el argumento. Entonces, ¿qué tengo que hacer necesariamente? Yo digamos, por ejemplo, L'Hopital tampoco lo podría aplicar, porque yo tendría infinito sobre infinito, pero yo no tengo forma de derivar n factorial, o sea, de derivar una función factorial. Entonces lo que yo hago es, observen que arriba yo que tengo, arriba y abajo, tanto en el numerador como en el denominador, yo tengo unas sucesiones especiales, por decirlo así, que tienen una jerarquía. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una comparación. Observen que n factorial está aquí y n a la n está aquí. De aquí podemos decir que n factorial es mucho menor que n a la n. Es decir, la función factorial es mucho menor que la función potencia exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor, es decir, que a medida que n se va volviendo cada vez más grande o tiende a infinito, el numerador crece más lentamente que el denominador. ¿Por qué? Porque mire que esta función es mucho menor que esta. Por consiguiente, cuando n tiende a infinito o cuando n va tomando valores cada vez más grandes, tendiendo a infinito, el numerador va a crecer mucho más lentamente que el denominador, o viceversa, el denominador va a crecer más rápidamente. Entonces, en términos generales, para valores muy grandes de n, el denominador siempre va a ser más grande que el numerador. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que como el denominador va a ser cada vez más grande que el numerador, eso va a tender a cero. Entonces yo puedo concluir que a sub n converge a cero porque n factorial crece más lentamente que n a la n para valores de n muy grandes. Cuando decimos muy grandes son valores de n que tienden al infinito. ¿Sí? Por eso, entonces, recordemos que siempre, si el numerador es más pequeño que el denominador, esto va a tender cada vez a cero, porque es una relación inversamente proporcional en una fracción. Entonces, para eso me va a servir eso. Va a ser de mucha utilidad. También tenemos otro par de fórmulas, digamos hay un par de fórmulas que me van a servir mucho también, que van a ser las siguientes. Límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más, esta es muy conocida, de 1 más 1 sobre n elevado a la n, esto es igual al número de Euler y esto tiene demostración. Esto tiene demostración. Esto se puede demostrar. Esto también me va a servir bastante. Muy bien. Y en general, este es el número de Euler, ¿cierto? Este E es el número de Euler. Y en general hay otra, digamos, más general que esa, que me dice que cuando el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más a sobre n elevado a la bn es igual a e elevado a la ab. Eso también se podría demostrar.
Muy bien. Vamos a hacer entonces unos ejemplos donde analizamos o vamos a analizar la convergencia de unas sucesiones. Entonces, ejemplos. Entonces, analizar la convergencia de las siguientes sucesiones. Muy bien. Entonces recordemos, cuando a mí me piden analizar la convergencia de una sucesión, lo que me están diciendo o lo que me están pidiendo realmente es que analice si esa sucesión converge o diverge. ¿Qué quiere decir finalmente, en otras palabras, cuando nosotros decimos que una sucesión converge? Es que cuando los valores de n son muy grandes, o sea, tienden a infinito, ese valor se va a acercar cada vez a un número, o sea, va a converger hacia un número. Ahí se dice que converge. Y cuando diverge es porque cuando la n es muy grande, esos términos enésimos, esos últimos términos, a medida que la n se va volviendo cada vez más grande, esos términos siempre se van alejando, o sea, siempre se van volviendo o más grandes o más pequeños, o empiezan a alternarse. Una vez suben, bajan, pero nunca convergen hacia un valor determinado. Recordemos entonces que por el teorema de la convergencia, una sucesión converge cuando el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión es igual, o cuando el límite, cuando n tiende a infinito de la sucesión existe, o es igual a un número real. De lo contrario, si el límite no existe, la sucesión se dice que diverge. Vamos a empezar entonces con un primer ejercicio. Primero, c sub n es igual a, recordemos que este es el nombre de la sucesión, 3n a la 2 más 2 sobre 3n menos 1. Muy bien. Entonces, recordemos que para yo analizar la convergencia, según el teorema, yo lo que tengo que analizar es qué pasa. Siempre tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión, a ver qué es lo que pasa. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3n2 más 2 sobre 3n menos 1. Eso es igual entonces, vamos a reemplazar la n por infinito, 3 infinito cuadrado más 2 sobre 3 infinito menos 1, esto es 3 infinito más 2 sobre infinito menos 1, esto es infinito sobre infinito. Y recordemos que esto es una forma indeterminada. Como llegamos a una forma indeterminada, valga la redundancia, de la forma infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla de L'Hopital o podríamos también dividir toda la expresión arriba y abajo por la máxima potencia. Ambos métodos son válidos. Entonces vamos a aplicar la regla de L'Hopital, es lo más fácil. Entonces, aplicando la regla de L'Hopital, recordemos que la regla de L'Hopital me dice entonces que si yo tengo o llego a una forma indeterminada, infinito sobre infinito o 0 sobre 0, yo puedo aplicar L'Hopital aplicándole el límite a la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. O sea que voy a derivar el numerador, que me daría derivada de 3n a la 2, me da 6n sobre la derivada de 3n a la 2 más 2 es 6n más 0 sobre derivada de 3n menos 1 me da 3. Aquí puedo simplificar, 6 sobre 3 me da 2
y esto es igual a límite cuando n tiende a infinito de 2n muy bien, límite cuando n tiende a infinito de 2n, ya simplificamos ahí, y me queda que esto es igual al límite, perdón, voy a reemplazar ya n por infinito, esto es 2 infinito, y una constante por infinito me da infinito. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿A qué conclusión hemos llegado? Llegamos a que el límite cuando n tiende a infinito de 3n a la 2 más 2 sobre 3n menos 1 es igual a infinito. Y por consiguiente, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir entonces? Que C sub n converge, converge no, diverge. Es decir, el hecho de que el límite haya dado infinito quiere decir que el límite no existe y por consiguiente la sucesión C sub n diverge. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo, b sub n es igual a coseno de n pi sobre n igual a, coseno de n pi sobre n. Entonces, recordemos aquí, muchachos, que vamos a evaluar entonces el límite. Cuando vamos a analizar la convergencia de una sucesión, tenemos que evaluar el límite. Límite cuando n tiende a infinito de coseno de n pi sobre n. ¿Es igual a qué? Eso es igual al límite cuando n tiende a infinito. Recordemos que coseno de n pi, cuando n tiende a infinito, recordemos que n va tomando valores naturales, empezando en 1, 1, 2, 3. Entonces quiere decir que esta sucesión empieza a dar menos 1, porque cuando n vale 1, sería coseno de pi que vale menos 1. Cuando n vale 2, sería coseno de 2pi que vale 1. Cuando n vale 3, sería coseno de 3pi que vuelve y da menos 1. Y así sucesivamente. O sea, va alternado. Es una sucesión alternada, porque va alternando entre menos 1 y 1. Va alternando los signos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo escribir esta sucesión, recordemos que por facilidad, coseno de n pi, yo lo puedo escribir como menos 1 elevado a la n sobre n, y así es mucho más simple. Entonces observen qué pasaría aquí, muchachos. Si yo empiezo a hacer los términos enésimos aquí, si yo empiezo a desarrollar esta sucesión, sería, digamos, es decir, eso sería, los términos de esa sucesión sería menos 1 sobre 1, 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, 1 sobre 4, menos 1 sobre 5, 1 sobre 6 y así sucesivamente. Listo. Mire que el denominador siempre se va volviendo más grande y el numerador siempre va a ser 1 menos 1, 1 menos 1. Pero el denominador se va volviendo cada vez más grande, o sea que en valor absoluto eso es menor que 1. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo voy a aplicar el teorema que vimos ahora de las sucesiones con valor absoluto. Yo digo entonces que el límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de menos 1 a la n
sobre n es igual a ¿qué? Esto sería lo mismo que tener que. Mire que si nosotros analizamos esto, el límite cuando n tiende a infinito, menos 1 elevado a la n siempre es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. El valor absoluto de esos valores siempre va a ser 1, o sea que esto va a ser 1 sobre, y n sabemos que siempre va a ser positivo porque son los naturales. Así que entonces el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n sería 1 sobre infinito y esto es 0. Con esto estamos diciendo que la sucesión menos 1, valor absoluto de menos 1 sobre n converge a 0. Y si esa sucesión converge a 0, es porque concluimos simplemente que esta sucesión menos 1 sobre n que es igual a ¿qué? Que es igual a coseno de n pi sobre n, también converge a ¿qué? Converge a 0. ¿Por qué? Esto es por el teorema de las sucesiones con valor absoluto. Bien. Entonces observen que si nosotros le sacamos el valor absoluto a esa sucesión, converge a 0. Si converge a 0 esa sucesión es porque la sucesión original también converge a 0. Entonces esa sucesión converge a 0. Muy bien, vamos a hacer otro. Tercero. E a la menos n. Entonces vamos a analizarla. Vamos a ponerle un nombre aquí. Vamos a decir que esto es E sub n es igual a E a la menos n. Listo, vamos a analizar entonces la convergencia. Para la convergencia sacamos límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión, o sea, límite cuando n tiende a infinito de e a la menos n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de ¿qué? De 1 sobre e a la n. Y esto sería lo mismo que tener límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre e a la n. Entonces mire que aquí podemos decir que tenemos una sucesión del tipo de tipo potencia. Recordemos por esa sucesión que vimos ahora, que era una sucesión exponencial, como la base es, entonces miremos, R a qué es igual, R sería la base, 1 sobre E. Recuerden que como E es el número de Euler 2.71, Euler es mayor que 1, por consiguiente esto es menor que 1, así que entonces el valor absoluto de R es menor que 1. Como el valor absoluto de R es menor que 1, podemos decir que C sub n converge a ¿qué? A 0. Otra forma entonces de hacerlo también yo podría decir que límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre e a la n es igual a 1 sobre e a la infinito, 1 sobre e a la infinito, una constante elevado a la infinito me da infinito, y recuerden que una constante diferente de 0 una constante diferente de 0 dividido infinito me da 0. Muy bien.
Vamos a hacer otro. C sub n es igual a e a la 2n sobre n a la 2 más 3n menos 1. Muy bien. Entonces recuerden, sacamos el límite. Límite cuando n tiende a infinito de e a la 2n sobre n2 más 3n menos 1. ¿Esto es igual a qué? Entonces aquí lo que voy a hacer es primero reemplazar n por infinito, me da e a la 2 infinito sobre infinito al cuadrado más 3 infinito menos 1. Esto me da infinito. Y abajo también me va a dar infinito. Como me está dando infinito por infinito, voy a aplicar la regla del L'Hopital. Derivando arriba y abajo, entonces me daría entonces la derivada de e a la 2n, la derivada de una exponencial, bueno, límite cuando n tiende a infinito, la derivada de esa exponencial natural sería la misma exponencial e a la 2n multiplicado por la derivada del exponente, que sería 2, que sería la regla de la cadena. Y abajo la derivada sería 2n más 3. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2e a la 2n sobre 2n más 3. Si yo reemplazo infinito aquí por n, todavía me sigue dando infinito sobre infinito. Entonces recuerden que yo puedo aplicar L'Hopital tantas veces como sea hasta eliminar la forma indeterminada. Entonces aquí vuelvo y aplico L'Hopital sobre la expresión inmediatamente anterior que me generó esta forma indeterminada. Derivando entonces arriba y abajo me queda, arriba derivando me queda 2e a la 2n, derivada de 2 a la n es e a la 2, derivada de e a la 2n es e a la 2n por la interna que es 2 nuevamente sobre la derivada de 2, n más 3 sería 2, se me cancela un 2 aquí con un 2 y me queda que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2e a la 2n. Esto es igual a ¿qué? A 2e a la 2 por infinito. Esto es 2 por e a la 2 por infinito me da infinito. Esto es 2 por una constante diferente de 0 elevada a la infinito a un número muy grande me da infinito. Y una constante multiplicado por infinito me da infinito. ¿Qué significa? Que como el límite cuando n tiende a infinito de c sub n es infinito, significa que el límite no existe, implica que esa sucesión diverge. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo por aquí. Vamos a hacer este. C sub n es igual a, o a sub n, esta la voy a llamar a sub n, seno cuadrado de n sobre n. Entonces vamos a hacer el límite. Límite cuando n tiende a infinito de seno cuadrado de n sobre n es igual a ¿qué? A seno cuadrado de infinito sobre infinito. Observen aquí hay algo muy particular.
Resulta que recuerden que el seno de infinito, el seno de un valor o de un ángulo cualquiera, siempre oscila entre -1 y 1. Y si lo elevo al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que el seno, a medida que n va tomando valores cada vez más grandes, siempre, para cualquier valor de x, el seno siempre va a oscilar entre -1 y 1. Su mínimo valor es -1 y su máximo es 1. O sea, nunca va a salir de ese intervalo. Y si lo elevo al cuadrado, con mayor razón va a seguir lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo no podría decir a qué sería igual el seno cuadrado de infinito. ¿Por qué? Porque infinito es un número muy grande, es un número entero muy grande, un número natural demasiado grande, que no sabemos a la hora de la verdad cuál es. Entonces no sabemos cuál es el valor, pero lo que sabemos es que siempre, para valores muy grandes, ese seno al cuadrado siempre va a estar entre -1 y 1. O sea que, digamos, yo no podría resolver este límite. Este límite no se puede resolver. ¿Por qué? Porque este límite el límite cuando n tiende a infinito de seno cuadrado de infinito no existe. ¿Sí? O sea, no se puede resolver, porque es que ese valor siempre va a estar entre ¿qué? Ese valor, perdón, esto no es infinito, esto es n. Ese valor siempre va a estar entre vamos a ponerlo aquí, porque es decir, si lo elevo al cuadrado también va a seguir seno cuadrado, un valor que esté entre -1 y 1, siempre elevándolo al cuadrado va a seguir estando entre -1 y 1. Entonces nunca va a tener límite, porque siempre va a oscilar entre esos dos valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos aquí esta situación? Vamos a partir de aquí y vamos a aplicar el límite, el teorema de compresión. Entonces nosotros de lo que tenemos seguridad es de lo siguiente. Tenemos seguridad que el seno de n siempre va a estar entre -1 y 1. Siempre va a ser un valor que va a oscilar entre -1 y 1. Si yo elevo toda esta desigualdad al cuadrado, voy a llegar también entonces a que muy bien, aquí tenía un pequeño error que es 0. Entonces mire, ¿qué pasa aquí? Lo primero que yo tengo es, vamos a ponerlo aquí nuevamente, voy a partir de esta desigualdad. Yo sé con seguridad, yo puedo afirmar que el seno de ese valor de n, para cualquier valor de n, siempre va a estar entre -1 y 1. Ahora lo que voy a hacer es, como yo tengo seno al cuadrado, yo lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado toda la desigualdad. Al elevar al cuadrado toda la desigualdad, ¿qué va a pasar? Al elevar al cuadrado toda la desigualdad quiere decir que los números que eran positivos me van a seguir siendo positivos y menores que 1. Pero los números que eran negativos, que estaban entre -1 y 0, por decir algo, al elevarlos al cuadrado me van a quedar positivos. O sea que me van a quedar
entre 0 y 1 también. Entonces, al elevar esa desigualdad al cuadrado, esos números que eran negativos, es decir, si yo hago la recta numérica aquí, este es el 0, todo ese seno oscila entre menos 1 y 1. Si yo elevo cualquier valor de esos donde yo esté al cuadrado, esos valores siempre van a estar entre 0 y 1. Porque cuando me da un valor de estos negativo, que está entre menos 1 y 0, cuando yo le elevo al cuadrado, eso me va a dar positivo. Entonces, al elevar al cuadrado toda esa desigualdad, ¿qué va a pasar? Que puedo garantizar que ese seno cuadrado va a quedar que siempre va a estar oscilando entre ¿qué? Entre 0 y 1 con toda seguridad. Eso lo puedo afirmar con toda seguridad. Ahora, observemos que yo lo que necesito es n, es dividir por n. Entonces yo puedo decir que voy a dividir por n toda esa desigualdad. Como n es un valor positivo, no va a pasar nada y no va a cambiar el sentido de la desigualdad. 0 sobre n me va a quedar 0, menor o igual que seno cuadrado de n sobre n, menor o igual que 1 sobre n. Ahora, ¿qué pasa? Observemos que aquí tengo que esta desigualdad, esta sucesión, que es la que yo tengo aquí, está entre 0 y 1 sobre n. Si yo calculo, vamos a decir que esto sería, digámoslo así, esta sucesión, este número o esta sucesión, digámosle que es a sub n, esta sería la misma que tenemos que es a sub n, perdón, entonces esta sería, llamémosle a esta, llamémosle, esta es a, listo. Entonces, esta sería a sub n, esta sería b sub n y esta sería c sub n. No hay necesidad incluso de ponerle, no le pongamos nada. Simplemente hagamos lo siguiente, vamos a sacar el límite a los extremos. El límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de 0, recordemos que el límite de una constante es 0. ¿Sí? Y por aquí hagamos el límite cuando n tiende a infinito de la otra sucesión de 1 sobre n es igual a 1 sobre infinito es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sucesión, cuando n tiende a infinito, esta sucesión converge a 0 y esta sucesión converge a 0 cuando n tiende a infinito. Como esta sucesión está entre estos dos, podemos afirmar que por el teorema de compresión o por el teorema del sándwich, esta sucesión de la mitad, que es la que necesitamos, también converge a 0. Entonces podemos afirmar entonces por estos dos que límite cuando n tiende a infinito de seno cuadrado de n sobre n también es igual a 0. ¿Por qué? Por el teorema, esto lo afirmamos por el teorema de compresión. Listo. Y ahora sí, entonces, como 0 es un número real, o sea, observemos que ese límite existe, quiere decir entonces que a sub n o la sucesión a sub n converge a 0. Eso es todo. ¿Entendido? Muy bien, muchachos. Vamos a ver entonces ahora lo que son sucesiones monótonas.
Listo. ¿Qué es una sucesión monótona? Una sucesión monótona es una sucesión, vamos a más bien a decir esto primero, vamos a decir que en una sucesión, si a sub n más 1 es mayor a sub n, es decir, si un término de la sucesión es mayor al anterior, mayor o igual, ¿qué vamos a concluir? Vamos a concluir que, ¿qué pasa? Ese término mayor, aquí vamos a decir que para todo, para n mayor que, para n mayor o igual que 1. Para todo n mayor o igual que 1. Entonces, si eso se cumple, lo que estamos diciendo es que un término de la sucesión es mayor al anterior. ¿Qué quiere decir? Que siempre el que sigue va a ser mayor, el siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la sucesión es creciente. Vamos aquí, no lo mencioné. Sea a sub n una sucesión. Se dice que, listo. Entonces aquí decimos que si eso se cumple, a sub n es creciente. Muy bien. Otra condición, si a sub n más 1 es menor o igual que a sub n para todo n mayor o igual que 1, podemos concluir, ¿qué quiere decir? Que el término siguiente de la sucesión siempre es menor al anterior. O sea que está decreciendo. Quiere decir que a sub n es decreciente. Muy bien. Ahora vamos a decir lo siguiente. Ahora vamos a decir una sucesión una sucesión es monótona si es creciente o decreciente. Muy bien. Vamos a hablar de las cotas de una sucesión. Sucesión acotada. Acotada. ¿A qué se refiere sucesión acotada? A que tiene un límite por encima o por debajo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Primero, una sucesión, es decir, a sub n está acotada superiormente
o por arriba, es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una cota en la parte de arriba. Si existe un número m tal que ese número o esa sucesión siempre va a ser menor o igual a m para todo valor de n. Muy bien. En segundo lugar, podemos decir que una sucesión a sub n está acotada inferiormente o por debajo, que quiere decir que por debajo, en la parte de abajo tiene una cota, o por debajo, si existe un número m tal que esa sucesión sea mayor o igual que ese número para todo valor de n. O sea, la sucesión en todo momento está por encima de ese valor. Vamos a llamar este valor m minúscula. Muy bien. Y ahora la tercera condición dice, una sucesión se dice que está acotada, es decir, a sub n está acotada si está acotada por encima y por debajo. O sea, es decir, que esa sucesión va a estar, digamos, que va a haber un número tal, un número m minúscula y m mayúscula, tal que m menor o igual que esa sucesión, que cualquier término, y menor o igual que m. O sea, esa sucesión siempre va a estar entre un número mínimo y un número máximo. Esa m sería la cota inferior minúscula, la m minúscula, y la m mayúscula, la cota superior. Bueno, hay un teorema que nos dice teorema nos dice condición suficiente para la convergencia. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente. Una sucesión monótona. Recordemos que cuando hablamos de sucesión monótona es porque es creciente o decreciente. Monótona y acotada es convergente. Es decir, si nosotros sabemos que una sucesión es monótona y a su vez está acotada, podemos concluir que la sucesión es convergente. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, ejemplos.
Entonces, demostrar que las siguientes sucesiones son convergentes usando el teorema de las sucesiones monótonas. Vamos a cambiarle el nombre a este teorema y vamos a ponerle aquí teorema de las sucesiones monótonas convergencia entre paréntesis. Bueno, entonces la primera. Entonces dice a sub n es igual a n a la 2 sobre 2 a la n. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, o vamos a hallar unos términos de la sucesión. Entonces a sub n es igual a n2 sobre 2 a la n, para mirar el comportamiento. Vamos a analizar, mejor dicho, el crecimiento de la sucesión. Vamos entonces, para darnos cuenta de eso, vamos a analizar la tendencia que tienen los términos de la sucesión. Entonces, cuando n vale, el primer término de esa sucesión sería, cuando n vale 1, sería 1 a la 2 me da 1, y 2 a la 1 me da 2, entonces sería un medio. El segundo término sería cuando n vale 2, este sería cuando n vale 1, este sería cuando n vale 2, me da 2 a la 2 me da 4 sobre 2 a la 2 me da 4 también. El tercero, cuando n vale 3, sería 3 a la 2 me da 9 sobre 2 a la 3 me da 8. El otro sería cuando n vale 4, sería 4 al cuadrado me da 16 sobre 2 a la 4 me da 16. El otro me daría, cuando n vale 5, con 4 o 5 términos es suficiente, cuando n vale 5 sería 5 a la 2 me da 25 y 2 a la 5 me da 32 y así sucesivamente. Con esos términos entonces vamos a analizar cuál es la tendencia que tiene en cuanto al crecimiento. Entonces vamos a calcular los números decimales ahí que corresponden a esas fracciones. Un medio sería 0.5, vamos a ponerle dos cifras decimales, 4 sobre 4, esto es 1, entonces pongámosle aquí 1.00, 9 octavos sería 1.13, 16 16avos sería 1.00, 25 32avos sería 0.78, y si continúo sería 0.56. Si yo no veo bien la tendencia, yo sigo sacando otros. 0.38, 0.25 y así sucesivamente. Observemos entonces lo siguiente. Si nosotros empezamos a ver desde el primer término y vamos avanzando, analizando qué es lo que está pasando con esa tendencia en cuanto al crecimiento o decrecimiento de la sucesión de los términos, mire que aquí pasa de 0.5 a 1, entonces ahí aumentó. Siguió aumentando de 1 a 1,13, ahí aumentó.
aquí empezó a bajar. Aquí ya bajó de 1,13 a 1, de 1 a punto 78, punto 78 a punto 56, punto 38, punto 25. ¿Qué quiere decir? Observen que a partir de este valor en adelante, ya la sucesión se ve que está decreciendo. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos decir que la sucesión es decreciente. Es decir, A sub n es decreciente y vamos a decir a partir de cuál valor. Es decreciente a partir de 1,13. O sea, a partir de 1,13, ¿cuál sería? A partir de n igual a 3. Pongámosle aquí entre paréntesis n igual a 3. Por consiguiente, podemos afirmar aquí, como la sucesión está decreciendo, quiere decir que este es el valor más alto de todos. Quiere decir que 1,13 ese número es mayor o igual a todos los términos de la sucesión de ahí para adelante. O sea, 1,13 es mayor o igual a sub n. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Podemos concluir entonces que 1,13 es la cota superior de la sucesión, o sea, de A sub n. O sea, ahí ya acabamos de demostrar que la sucesión está acotada superiormente o en la parte de arriba por ese valor. Ahora vamos a mirar si existe una cota inferior, o sea, ¿qué pasa? Sabemos que esa sucesión está decreciendo, pero tenemos que mirar si a medida que esos valores de n ya son muy grandes, ¿qué pasa con esos valores? Si están decreciendo sin límite o si crecen con un límite. Entonces, para yo saber cuál es esa tendencia, yo tengo que calcular el límite de esa sucesión, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Esto lo calculo para hallar la cota superior en caso de que exista. O sea, para hallar la cota superior, yo lo que voy a hacer o a determinar es el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión, para yo ver si hay un valor al que se acerque esos términos. Eso sería igual al límite cuando n tiende a infinito de n a la 2 sobre 2 a la n. N a la 2 sobre 2 a la n. Eso sería igual a infinito a la 2 sobre 2 a la infinito. Esto es infinito sobre infinito. Y como me da infinito sobre infinito, voy a aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, entonces me da que es límite cuando n tiende a infinito de 2n sobre 2 a la n logaritmo natural de 2. Esto sigue siendo 2 por infinito, 2 a la infinito por logaritmo natural de 2. Esto sigue siendo todavía infinito sobre infinito. Aplico L'Hopital nuevamente. Derivada de 2n es 2 sobre derivada de 2n logaritmo natural de 2 es logaritmo natural de 2 por 2 a la n por logaritmo natural de 2. Eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre 2 a la n logaritmo natural de 2 elevado al cuadrado. Esto sería entonces igual, reemplazando la n por infinito, 2 sobre 2 sobre
2 a la infinito por el logaritmo natural de 2 al cuadrado. Esto es igual a 2 sobre 2 a la infinito me da infinito por logaritmo natural de 2 al cuadrado. 2 sobre infinito, logaritmo natural de 2 es una constante, un número real elevado al cuadrado me da otro número real por infinito, me da infinito. Y 2 sobre infinito como un número real diferente de 0 sobre infinito me da 0. Así que entonces, ¿yo qué puedo concluir aquí? Yo puedo concluir entonces que la cota inferior como el límite, puedo concluir que como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n pertenece a los reales, es decir, es igual a 0, existe, mejor dicho, existe o pertenece a los reales, al decir que pertenece a los reales es que existe, eso significa que tiene una cota inferior. Es decir, que la cota inferior es ese valor, 0. Significa entonces que la sucesión está acotada tanto inferiormente como superiormente. Significa entonces que esa sucesión siempre va a estar entre ese valor superior que es 1.13 mayor o igual a sub n mayor o igual a 0. Observen entonces que si yo estoy afirmando esto, estoy diciendo entonces que la sucesión está acotada tanto superiormente como inferiormente, es decir, que a sub n está acotada. ¿Listo? Y como a sub n está acotada y es monótona, ya habíamos demostrado que era monótona, como a sub n está acotada y es monótona, concluimos que a sub n converge por el teorema de las sucesiones monótonas. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo, a sub n es igual a 2 a la n perdón, a sub n es igual a 2 a la n sobre 1 más 2 a la n. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar unos términos o los primeros términos de la sucesión hasta que veamos el comportamiento. El primer término para n igual a 1 es 2 a la 1 da 2 sobre 3, 2 tercios. Cuando n vale 2 da 4 quintos. Cuando n vale 3 da 9 décimos. Perdón, 8 décimos, 8 novenos, perdón. 8 novenos. Cuando n vale
4 son 16 17avos, cuando n vale 5 son 25 26avos, y así sucesivamente. Esto en números decimales viene a ser a .67, .80, .89, .94, .96, .98. Muy bien. Observemos aquí que en todo momento, desde el primer término, la sucesión es creciente. .67, .80, .89, .94. O sea, de aquí podemos observar que a sub n más 1 es mayor a sub n. Por consiguiente, podemos concluir que la sucesión es creciente y por consiguiente a sub n es monótona. Ya demostramos entonces que la sucesión es monótona. Ahora entonces, como es decreciente, como es creciente, quiere decir que los términos van aumentando a partir del primer término, y entonces quiere decir que el primero de todos, como está creciendo a partir del primero, sabemos entonces que la cota inferior es 0.67 o 2/3, también puedo decir. Puedo decir que la cota inferior es 2/3 igual a 0.67. Muy bien. Ahora vamos a hallar la cota superior. Vamos a ver si eso tiene algún límite cuando n tiende a infinito. A ver si tiene alguna cota superior. Entonces, para encontrar la cota superior, tenemos que verificar que ese límite exista. Si nosotros verificamos que el límite exista cuando n tiende a infinito, es que tiene cota superior. De lo contrario, no tiene cota superior y no estaría acotada superiormente. El límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 1 más 2 a la n es igual a 2 a la infinito sobre 1 más 2 a la infinito. Esto es igual a infinito sobre infinito. Y como nos está dando infinito sobre infinito, aquí si aplicamos L'Hopital no nos ganaríamos nada, porque llegaríamos siempre a un círculo vicioso, porque si estamos derivando 2 a la n en el numerador y 2 a la n en el denominador, siempre vamos a llegar a 2 a la n por logaritmo natural de 2. Entonces ahí nos vamos a quedar y no vamos a poder resolver nada. Este tipo de límite entonces se resuelve ¿cómo? Por la estrategia. Recuerden la estrategia para resolver límites de la forma infinito sobre infinito, que consistía en dividir arriba y abajo, o dividir arriba y abajo por la máxima potencia. O sea, si yo divido arriba y abajo por la máxima potencia, que sería 2 a la n, quedaría demostrado. Con eso logro eliminar la indeterminación. 1 más 2 a la n sobre 2 a la n. Entonces ahora lo que hago es, yo abajo, es aplicar ley distributiva, límite cuando n tiende a infinito. Todo esto se me va a cancelar aquí. Este se me cancela y me da 1 sobre 2 a la n, 1 sobre 2 a la n, más 2 a la n sobre 2 a la n, y este se me va a cancelar. 2 a la n sobre 2 a la n me da 1, y esto me daría límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n más 1. Reemplazando, ahí se nos eliminó la indeterminación, entonces aquí ahora sí reemplazamos la n por infinito. 1 sobre 2 a la infinito más 1 igual a 1 sobre 2 a la infinito me da infinito más 1. Esto es 1 sobre infinito me da 0 más 1. 1 sobre 0 más 1 me da 1, y 1 sobre 1 me da 1. ¿Qué quiere decir? Que el límite
cuando n tiende a infinito de esa sucesión, que se llama sub n, es igual a 1. Y como es creciente, quiere decir que esto es la cota superior. Quiere decir entonces que a sub n está acotada superiormente, o por encima o por arriba, superiormente por 1. O sea, esa es la cota superior. Si nosotros observamos los números, miren que estos números 0.67, 0.80, 0.89, 0.94, 0, se van, a medida que la n es cada vez más grande, mire que esos números aparentemente se van acercando hacia 1 y la matemática no nos miente. Ahora entonces podemos decir que como la sucesión está acotada tanto superiormente como inferiormente, quiere decir que a sub n está acotada entre, o sea, es decir, entre la cota inferior, que es 2/3, es decir, 2/3 menor o igual que a sub n menor o igual que 1, quiere decir que a sub n es acotada o está acotada. Entonces, como la sucesión está acotada y es monótona, ya podemos concluir que a sub n es convergente. Entonces podemos decir que a sub n es convergente. Si nos preguntaran a qué valor converge, diríamos que converge a 1, porque acuérdense que el valor de convergencia se calcula cuando yo calculo el límite cuando n tiende a infinito. Es el valor cuando n tiende a infinito, o sea, cuando los valores de n, los términos, son los últimos términos de la sucesión, es decir, para los términos enésimos, cuando n toma valores muy grandes o infinitos. Con esto, muchachos, entonces hemos terminado el tema entonces de sucesiones. Ya la próxima clase entonces empezamos con el tema de series. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.